Muy buenas a todos, soy el ingeniero Eduardo Mediavilla, trabajando para CIP Ingenieros en la ciudad de Quito del Ecuador. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es mostrar la solución al proyecto que estábamos realizando en el curso online de medifestructuras.com. En Aula CIPE lo pueden encontrar. Entonces, vamos a mostrar los problemas que tenemos para esta edificación cuando no le hacemos ningún truco para corregir la torsión. Es decir, tenemos esta edificación, tenemos el núcleo de ascensor en esta parte de aquí, como podemos visualizar, y concretamente este muro de aquí, conectado a estos muros horizontales, lo que genera es una extremada fuerza de rigidez en oposición al movimiento que se le genera cuando ocurre el sismo. Entonces, ese exceso de rigidez nos hace pandear la edificación o oscilar la edificación en este sentido, lo que significa que tenemos un aleteo o torsión, es decir, la columna está torsionada. Vamos a ver si por capacidad tenemos problemas. En resultados, por ejemplo, en columnas tabiques editar, vamos a ver qué columnas tienen problemas. El hecho de que tengamos torsión no significa que las columnas no estén cumpliendo por capacidad. Lo que pasa es que sí que es muy recomendable que corrijamos la torsión. Podemos visualizar que tenemos muchas columnas cumpliendo. Por ejemplo, estas de aquí ya comentamos en el curso que es porque tenemos columna corta, sobre todo en este nivel, y se genera un cortante elevado cuando tenemos la columna corta. Ya lo vamos a mostrar. Comprobación. Vamos concretamente y vemos que tenemos un cortante excesivo. Vemos que tenemos 686 toneladas con respecto a la capacidad de esa columna, que es 75.77. Es decir, hay una correlación demasiado grande, una diferencia demasiado grande con respecto lo que resiste la viga con respecto a lo que resiste la columna en ese tramo concretamente. Vamos a visualizar en la vista 3D para que veamos a qué me refiero. Vemos que tenemos concretamente la columna corta que se está generando en ese punto, y ya decimos en los cursos que esto no se va a ejecutar de esta manera. Lo que vamos a hacer es generar una cimentación completamente aparte y vamos a desconectar esta viga del nudo, concretamente de la columna. En este mismo vídeo vamos a mostrar otra posibilidad para generar una rampa. Ya tenemos esta posibilidad, pero vamos a mostrar otra posible opción para generar la rampa. Ahora estamos hablando del chequeo por capacidad. Estamos hablando del chequeo por capacidad y estamos haciendo referencia a los problemas que podemos tener si tenemos torsión. Si tenemos torsión, las columnas van a girar sobre su propio eje y se pueden disgregar. Pero ya vemos que para estas columnas, para esta dimensión, no habría grandes problemas. Solamente destacar que tenemos el problema de capacidad para las columnas que tienen la columna corta. Es decir, tenemos que evitar siempre la columna corta y, como decimos, hacerle una cimentación aparte a la base de la rampa que no dependa de la conexión de la viga en la base de la columna, porque va a generar esa columna corta y no va a cumplir jamás por capacidad. Ya vimos la relación de 686 toneladas con respecto a 70 y algo toneladas que estábamos comparando de lo que puede resistir esa columna. Muy bien, eso es un chequeo del nudo, y el chequeo del nudo ya explicamos en los cursos la importancia que tiene. Es muy importante el chequeo del nudo para que siempre tengamos el criterio de columna fuerte, viga débil. Muy bien, para no salirnos del tema, vamos a mostrar concretamente la deformada de este edificio. Vamos a justificación de acción sísmica y tenemos concretamente, si no me equivoco, en el modo 2 en Y. Muy bien, en el modo 2 en Y tenemos un modo de vibración peligroso. Entonces vamos a la deformada y vamos a visualizar el problema que estamos teniendo. Modo 2 en Y, ya vemos que el edificio está muy torsionado. No se asusten, sobre todo de la cubierta metálica, porque la comparación de la rigidez del acero con respecto a las columnas de hormigón podemos ver visiblemente que es muy diferente. Por lo tanto, cuando vemos la deformada en la combinación de objetos o materiales que corresponden a distinto material, por ejemplo hormigón armado y acero, vemos que el acero es mucho más flexible que el hormigón. Muy bien, sin salirnos del tema, vamos a visualizar la torsión. Ahí la tenemos. Tenemos una torsión excesiva. Esto no significa que no estén cumpliendo derivas o que no estén cumpliendo los chequeos por capacidad, pero siempre tenemos que intentar cumplir con el tema de la torsión. La torsión es fundamental. De hecho, los proyectos
últimamente no los están aceptando si no cumplen el chequeo de la torsión. Si no entregamos el cuadro de justificación de acción sísmica de los modos de vibración que estén desplazando las masas adecuadas en los porcentajes adecuados y el LGZ esté reducido. Por lo tanto, vamos a abrir el modelo en el cual se ha hecho una propuesta de corrección. Vamos a abrir concretamente este de aquí, que dice adiafragmado. Los que hayan visto el seminario explicativo de cómo se adiafragma ya tendrán una idea de lo que voy a explicar a continuación. Aquí tenemos unas columnas que se han colocado en el sentido concretamente paralelo al muro que decía que tenía la torsión. Vamos a ver en entrada de vigas y podemos visualizar que tenemos el muro concretamente aquí y por eso tenemos que colocar masa en el otro sentido de manera paralela y opuesta, simétrica. El secreto de la corrección de torsión es la simetría. Y aquí vamos a ver la vista 3D para que nos hagamos una idea y que nos hagamos una idea de la corrección que se ha tomado para esta edificación. Concretamente tenemos estos elementos que nos van a limitar la torsión, pero ya lo vamos a explicar. Esto es para corregir la torsión de los muros que tenemos horizontales. Pero ahora estamos explicando la corrección de torsión del muro que tenemos aquí, que es el muro que más daño está causando. Entonces, para ese muro, concretamente este muro que estoy señalando, la corrección de torsión se hace colocando de manera opuesta masa, incrementando la inercia en Y. Si vemos aquí los ejes de referencia en azul, tenemos el eje Y, tenemos que aumentar la masa en ese sentido, de manera que vamos a corregir la torsión automáticamente. Por otro lado tenemos los muros que tenemos concretamente aquí. Me voy a posicionar en la parte superior y vamos a visualizarlo. Tenemos estos muros que también tienen una torsión en el otro sentido, es decir, nos están generando una torsión porque si vemos aquí hay muro, pero en la parte derecha no hay muro. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues bien, agrandando la columna que tenemos aquí de manera proporcional también para que se corrija la torsión. Muy bien, también entendiendo que tenemos concretamente aquí muro. Tenemos un muro colocado en el eje Y que está sumando a este, generando mucha rigidez en el sentido Y. Por lo tanto, la corrección de torsión en el sentido Y es muy peligrosa en este caso, porque tenemos mucha inercia en este sentido, en este lado de aquí. Muy bien, vista esta solución, también decir que hemos incrementado el tamaño de las vigas, concretamente estas de aquí. Podemos visualizar que hay un incremento de viga en este lado de aquí. Muy bien, también tenemos un incremento de viga en el otro lado, es decir, en este lado también la viga es superior a la que tenemos concretamente aquí. De esa manera estamos adiafragmando, estamos conectando la columna de un tamaño grande con respecto a una viga que también tiene un tamaño más grande, pero siempre tendremos que cumplir el criterio de columna fuerte, viga débil. Entonces, ¿cuál es ese criterio? En la pestaña resultados, vamos a ver columnas tabiques, editar, me posiciono encima de una columna cualquiera y lo que vamos a hacer es ver que se esté cumpliendo efectivamente el criterio de columna fuerte, viga débil. Por ejemplo, estas de aquí, vamos a visualizar la D3 y la D4. Efectivamente me sale que está cumpliendo, pero vamos a visualizarlo concretamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí me posiciono. Le voy a decir comprobación. Vamos concretamente a los artículos de columna fuerte, viga débil que están aquí. Vamos a ver que tenemos resistencia a flexión. Este sería uno de ellos. Este sería el artículo que está cumpliendo sobradamente. Vemos que tenemos una tremenda columna en comparación con una viga que es relativamente pequeña. Cuidado con esto, que esto es criterio geométrico de tamaño con respecto a la columna, con respecto a la viga. También influye la armadura. Eso lo explicamos también en los cursos. Muy bien. Vamos a ver otro artículo de columna fuerte, viga débil. Sería cortante de diseño para columnas. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la comparación que estábamos viendo antes. Vemos que estamos sobrados con respecto al cortante. Es decir, tenemos aquí 15 toneladas en comparación a lo que resiste la columna por capacidad de esa columna, ¿no? Que sería en relación, estamos sobrados, estamos muy bien con respecto al criterio de columna fuerte, viga débil. Muy bien, entonces salimos de aquí
Vamos a visualizar la deformada, pero antes vamos a los listados a ver qué modo de vibración está causando problemas. Vamos a ver, vamos a bajar y concretamente tenemos en Y, que es el sentido que estamos analizando siempre, ha subido el tanto por cien de participación de masas de 50 a 69, lo cual es muy buena señal porque ya no tenemos masa que se nos está yendo en otro eje que no sea el sentido Y, por lo tanto podemos decir que ha bajado la torsión. También el eje Z se ha reducido 0.8. Ya digo, en edificios altos es muy difícil corregir los LGZ que estén cercanos a 1, siempre vamos a tener cercanos a 1, pero nuestro trabajo es bajarle. Y para ello, para bajarle, están los cursos de Medifestructuras que pueden acceder en la página web medifestructuras.com Aula CIPE. En Aula CIPE pueden encontrar los dos cursos nivel especialista que tenemos concretamente. Tenemos curso destinado a hormigón armado y también un poco de estructura metálica, y este es destinado únicamente a estructura metálica. En los dos cursos hablamos cómo corregir la torsión correctamente. Muy bien, vamos a chequear ese modo de vibración. Tenemos el modo 6, concretamente en Y. Muy bien, vamos a la deformada. Vamos a ver el modo 6 en Y, a ver qué está sucediendo. Modo 6 en Y. Muy bien, le estamos viendo con el mismo factor de exageración de desplazamientos para que tengamos una idea y lo comparemos con el edificio anterior, ¿de acuerdo? Entonces nos posicionamos en la parte superior y vamos a ver si tenemos un arreglo de torsión. Muy bien, nos tenemos que fijar en el edificio de hormigón armado. Estamos analizando el edificio de hormigón armado y vemos que la torsión se ha reducido. ¿Esto qué significa? Pues que ya no tendremos esfuerzos torsionales en columnas que generarán una disgregación del hormigón armado que está dentro de esa columna, por lo tanto trabajaremos bien. Ya digo siempre que si sometemos una columna de hormigón armado al esfuerzo de torsión, esta columna se va a disgregar totalmente, pero en cambio, si lo sometemos a un esfuerzo concretamente en el eje X y en el eje Y, perfectamente en los dos ejes, esta columna va a trabajar bien porque está diseñada para ello. Está diseñada para trabajar bien a flexión, aunque sabemos que el hormigón armado es un material que no es demasiado bueno para la flexión, es mejor para la compresión. Pero igual, una flexión también tiene compresión dentro de la sección, si lo analizamos de esa manera. Tiene compresiones internas y por lo tanto lo que son compresiones en los ejes X y Y los asume bien la columna cuando estructuramos bien. Muy bien, cerramos. Vamos a mostrar otro ejemplo para hacer la rampa, ¿de acuerdo? Archivo, gestión de archivos. Voy a mostrar un proyecto personal que tengo por aquí. Vamos a ver. Y aquí tenemos una rampa, ¿de acuerdo? Pero se ha hecho de una manera especial, distinta a la del otro proyecto. Lo que hemos hecho ha sido crear concretamente una columna mayor en esta parte de aquí para generar el apoyo de la rampa. Y hemos generado columnas que están muy juntas pero no están unidas. Vemos aquí que tenemos una separación entre esta columna y esta columna para tener columnas a distintos niveles, sin necesidad de crear pisos a cada uno de los niveles. Es decir, automáticamente el programa ha reducido el tamaño de esa columna cuando le hemos dado la pendiente a la rampa. Me voy a acercar por debajo para que visualicemos bien. ¿Qué es lo que pasará en este ejercicio? Pues bien, lo que pasará es que tendremos una columna corta en esta parte de aquí, efectivamente, y aquí jamás nos va a cumplir la columna. ¿De acuerdo? Entonces no nos tenemos que asustar porque en la obra no vamos a solucionar este problema de esta manera. Lo que vamos a hacer es generar una cimentación completamente aparte para la base de la rampa y lo justificaremos con otra memoria de cálculo distinta. Muy bien. Entonces, este sería el proyecto que quería mostrarles. Aquí vemos las columnas que hemos introducido. Y próximamente haremos el curso de este edificio, que es concretamente un edificio de oficinas. Haremos un curso para realizar esta edificación. Todavía no, porque no tengo todavía mucho tiempo, pero próximamente sacaremos todo el contenido para homogeneizar los planos y tener corregida la torsión de esta edificación. Si por ejemplo ahora vamos a ver la torsión de esta edificación para mostrarles a ustedes cómo trabaja la consultoría Medif, les voy a mostrar la justificación acción sísmica para que vean que esto es un tema que nosotros también aplicamos en nuestros proyectos personales. Entonces, por ejemplo, modo 1 en X y modo 2 en Y. Vamos a chequear.
y vamos a ver concretamente modo 1 en X y modo 2 en Y, a ver si el edificio está torsionado visualmente. Muy bien, y podemos observar que efectivamente la torsión está arreglada. ¿Cómo se llega a este punto? Pues bien, se llega a este punto con mucho tiempo de calcular posibles soluciones para la corrección de torsión. Ya digo que siempre calculamos sin obtener armado, y cuando ya tenemos la torsión arreglada, ya empezamos a calcular por capacidad los elementos. Si chequeamos el otro modo de vibración, tendremos concretamente que el modo 2 en Y, también tenemos que chequear la torsión en el otro sentido. Siempre tendremos que chequear la torsión en los dos sentidos. No vale chequear solamente un sentido porque el sismo puede venir en los dos sentidos diferentemente. Siempre hay que chequear la torsión en los dos sentidos. Ahora estamos chequeando la torsión en el eje Y. Antes estábamos chequeando la torsión en el eje X y vemos que en ninguno de los dos tenemos torsión. Por lo tanto, podemos dar por buena la estructuración de edificación que siempre hablamos en los cursos. También tenemos otros temas para chequear, como puede ser la cimentación. Por ejemplo, la cimentación, aquí se ha hecho una losa, porque aquí lo que vamos a hacer es presentar el detalle constructivo de CIPE, que lo podemos obtener en los planos, solamente tenemos que ir a buscarlo. Aquí tenemos concretamente un arranque de columna en foso de ascensor. Este no sería bien el detalle sería este, foso de ascensor. Y aquí tenemos el detalle de cómo vamos a ejecutar en este proyecto concretamente la ejecución del foso de ascensor para esa losa. ¿De acuerdo? Solamente lo tenemos que ir a buscar dentro de CIPE. Eso no hace falta ni calcularlo porque este muro que tenemos aquí realmente no tiene que soportar prácticamente ningún empuje de tierras. Estamos hablando de un empuje que sería del tamaño, ese empuje en altura, de lo que se va a introducir dentro de la cimentación, que podemos despreciarlo. Hay que calcularlo, hay que tener criterio para hacer ese muro, pero no hace falta que estemos calculándolo. Vamos a ver un poco la fundación, elementos de fundación, editar. Podemos chequear, por ejemplo, esta cimentación, que la tenemos hecha de la siguiente manera. Le hacemos una vista 3D. Podemos ver cómo tenemos hasta ahora las cimentaciones. Muy bien, esto sería la losa que tenemos que ejecutar en esa parte, y el detalle del foso de ascensor concretamente vendría aquí. Y aquí lo que hacemos es mantener el espesor dentro del plano. Mantenemos el espesor que nos ha salido aquí para esta losa, aproximadamente unos 45-50 centímetros, y mantenemos el espesor para el foso de ascensor, aunque podría hacerse menor, podría hacerse aproximadamente de unos 25 centímetros, 20 centímetros, para estar del lado de la seguridad. Luego hay otro tema interesante, que es el tema de los traslapes, que no tenemos que traslapar más del 50% de la varilla en cada uno de los tramos. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, esto lo vamos a explicar concretamente en los cursos, pero voy a dar un pequeño adelanto. Resultados, columnas tabiques, editar. Esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, cómo se edita el traslape. Muy bien, una vez hemos quitado el candado, ya podemos editar. Lo que hacemos es lo siguiente: primero borramos el traslape que tenemos por definición, lo selecciono, le hago botón derecho para borrar, y le hago concretamente solapes y anclajes, le hago botón izquierdo, lo selecciono, le digo dividir, y le divido, por ejemplo, a la mitad de la altura, le decimos 50 caras opuestas, por ejemplo, aceptar, y aquí tendríamos concretamente otro traslape que podríamos realizar, por ejemplo 50 caras opuestas, a mitad de la altura, aceptar. Muy bien, esta sería la manera de proceder para hacer la edición de los traslapes, que solamente traslape el 50% de la armadura. Ya digo, para esto hay que tener criterio y hay que tener claro los conceptos que dice el ACI. Muy bien, esto lo vamos a explicar concretamente en los cursos, ya digo siempre, que tenemos en la página Medifestructuras. Muy bien, creo que esto es todo lo que quería comentar, y el siguiente vídeo que vamos a hacer en YouTube va a ser la explicación de cómo introducir un tabique o una columna con una geometría especial, por ejemplo geometría en X o un tipo de geometría especial en L, por ejemplo. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo, y cualquier pregunta que tengan no duden en consultarme. eduardo.mediavilla@cipe.com. Un saludo para todos.